Dios mismo es quien ha prescrito la autoridad civil, dentro de muchas otras cosas. Por eso, cuando un creyente se somete a ella, está obedeciendo al Señor. Pero es la responsabilidad de todo creyente, sin importar qué tipo de gobierno dirija al país, mantener una sumisión adecuada y útil al gobierno para poder llevar así una vida práctica y para tener un testimonio efectivo. Pero también seguimos las directrices de la Escritura: dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Pero cuando un gobierno quiere, por ejemplo, implantar a través de la educación cualquier idea perversa, la Iglesia y usted como creyente debe decir: no, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Hay directrices y para eso debemos nosotros velar. No importa qué posición ocupe en el mundo, pero si es un hijo de Dios, su corazón estará dedicado a la labor de hacer el bien y de complacer y servir a Dios. A esta hora, la Iglesia Metodista Independiente se reúne para presentar su programa En Espíritu y Verdad. Dios es Espíritu, y los que le adoran en espíritu y verdad es necesario que le adoren. Bienvenidos al programa de hoy. No lo que quiera ser, ni dónde quiera ir, pues quién soy yo que debo decidir. Mi Padre escogerá la senda que es mejor, y así confiado puedo ir. He de seguirle fiel, cargando aquí la cruz. Camino es de santidad. Gran privilegio es servir a mi Señor. Su voluntad yo quiero hacer. Al que me amó amaré y le obedeceré. Dispuesto estoy a padecer sobre el pecado vil y toda vanidad, confiando en Cristo venceré. No lo que quiera ser, ni dónde quiera ir, pues quién soy yo que debo decidir. Mi Padre escogerá la senda que es mejor, y así confiado puedo ir. Hay a lo menos 4 áreas de conducta cristiana que, si las obedecemos, como enseña la Escritura, demostrarán que somos personas de integridad, cristianos genuinos, cuando decimos amar a Dios por encima de todas las cosas. ¿Cuáles son estas 4 áreas de conducta? Separación del mundo, en primer lugar; una vida de sacrificio, en segundo lugar; una actitud sumisa, en tercer lugar; y súplica por los demás. El escritor de Hebreos menciona una tercera área clave de la actitud y de la conducta
que prueba la verdad de la integridad del creyente delante del Señor, que es la sumisión. Y aquí quiero abarcar solamente 3 aspectos: a los líderes espirituales, a la autoridad gubernamental y a los jefes, aquellos que tenemos jefes directos. Una actitud sumisa. Estamos hablando de forma práctica. Los cristianos de Filipos ilustran la clase de sumisión a los dirigentes en el primer siglo que Dios quiere, ya que los filipenses estaban aferrados a una doctrina sólida, fueron muy generosos y no eran rebeldes para con Pablo y con ninguno de los líderes de aquel entonces. Pablo fue muy benévolo y afable al escribirles de esta manera en Filipenses 1, 3 al 4. Doy gracias a mi Dios en toda memoria de vosotros, siempre en todas mis oraciones, haciendo oración por todos vosotros con gozo. ¿Se imagina la lista que Pablo tenía para orar por los santos? ¿Se han imaginado alguna vez? Yo creo que Pablo era un hombre excepcional, a lo menos sabía 4 idiomas, era un hombre muy preparado. Yo creo que tenía una mente privilegiada. No los podría contabilizar, pero era una lista numerosa y oraba por cada uno de ellos. Era un siervo fiel. Lo que sí sabemos, sin embargo, y esto quiero, hermanos, que preste bastante atención, sin lugar a duda que ningún dirigente espiritual es infalible. Ninguno, todos somos pecadores. Ni tampoco perfectos, fallamos y muchas veces. Por eso, no mostramos necesariamente falta de integridad o desobediencia pecaminosa si no estamos de acuerdo con un pastor de la iglesia cuando ha procedido de una manera incorrecta. Y viene un creyente y le dice: pastor, ¿sabe? No en público, por supuesto. La Escritura señala esto y usted no actuó conforme a lo que señala la Escritura. Si el pastor es humilde y es guiado por el Espíritu Santo y ve en la Escritura que actuó mal, debe arrepentirse. No somos perfectos, cometemos errores, pero ahí están ustedes, hermanos, para orar por los que están en eminencia. Pero, hermanos, es pecaminoso que los propios creyentes se sirvan pastor frito a la hora del almuerzo o carbonada de diácono. Usted me entiende perfectamente a qué me estoy refiriendo. No, las cosas, la Biblia tiene directrices y se hablan directamente, no a otras personas, uno a uno. Después se va en busca de testigos. Y si ya no quiere entender el hermano por tal, la Biblia dice que se tenga por étnico y publicano. Dice la Escritura al respecto: contra el anciano no recibas acusación sino con 2 o 3 testigos. A los que pecaren, repréndelos delante de todos, para que los otros también teman. Es personalmente mucho más gratificador y espiritualmente más provechoso para nosotros que cultivemos y vivamos una actitud de sumisión a nuestros dirigentes espirituales. El Señor se complace, ellos se alegran y nosotros también nos gozamos. El gozo de Pablo por los creyentes fieles siempre estuvo relacionado con el gozo que mostraban al obedecer. Y Filipenses 2:8 lo confirma. Por lo tanto, esta sumisión a la cual nos invita una rendición y vida consagrada a Cristo debe estar dirigida hacia la autoridad de dirigentes espirituales que trazan con verdad la sana doctrina. Pero también se nos invita a una autoridad gubernamental, un área de sumisión a Dios que muchos creyentes no quieren que se les recuerden. Es su responsabilidad de someterse a la autoridad gubernamental. El apóstol Pedro y Pablo señalan al respecto. Primera de Pedro 2, 13 y 14. Sed, imperativo bíblico, orden, sed pues sujetos a toda ordenación humana por respeto a Dios, ya sea al rey como a superior, y a los gobernadores como de él enviados para venganza de los malhechores y para loor de los que hacen bien. Romanos 13, 1 y 2. Toda alma se someta a las potestades superiores, porque no hay potestad sino de Dios, y las que son de Dios son ordenadas. Así que el que se opone a la potestad, a la ordenación de Dios resiste, y los que resisten, ellos mismos ganan condenación para sí.
Dios mismo es quien ha prescrito la autoridad civil, dentro de muchas otras cosas. Por eso, cuando un creyente se somete a ella, está obedeciendo al Señor. Los destinatarios de Pedro eran los cristianos del primer siglo que vivían bajo el imperio romano, un imperio pagano, hostil y antisemita. Si alguien realmente tenía motivos para rebelarse, humanamente hablando, eran ellos. Pero es la responsabilidad de todo creyente, sin importar qué tipo de gobierno dirija al país, mantener una sumisión adecuada y útil al gobierno para poder llevar así una vida práctica y para tener un testimonio efectivo. Pero también seguimos las directrices de la Escritura: dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Pero cuando un gobierno quiere, por ejemplo, implantar a través de la educación la ideología de género o cualquier idea perversa, la Iglesia y usted como creyente debe decir: no, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Hay directrices y para eso debemos nosotros velar. También la sumisión debe estar dirigida a los jefes, sean buenos o rigurosos. Esta última área de sumisión es tan vital como la anterior. Pedro escribe: siervos, sed sujetos con todo temor a vuestros amos, no solamente a los buenos y humanos, sino también a los rigurosos. Primera de Pedro 2:18. La estructura social dominante del Imperio Romano en el primer siglo era la esclavitud, y los esclavos estaban a menudo sujetos a la falta de respeto. Las congregaciones en general, la mayoría eran esclavos, y si es que había algún amo, eran muy escasos. Es probable que la mayoría de los cristianos de la Iglesia Apostólica fueran esclavos. Esa era su condición. Y en la mayor parte de los casos, sirvientes del dueño de una casa o de una hacienda. Lo más parecido que tenemos hoy a esa relación entre dueño y esclavo es la existente entre un jefe y un empleado. Del mismo modo que había la posibilidad de que el esclavo pudiera tener un amo bueno, comprensivo y afable, o uno difícil de soportar, hoy cualquier empleado puede tener un jefe bueno o malo. Pero para el creyente, el tipo de jefe que tenga no afecta el asunto de su sumisión, siempre que respete preceptos escriturales. Dios nos ordena a todos que nos sometamos con todo respeto. Eso habla de temer a Dios y no al hombre. Tenemos un llamamiento superior. Debemos estar conscientes de Dios en lo que hacemos y decimos. Eso incluye el respeto al orden social, tal como la relación entre jefe y empleado, ya que Dios lo ha planificado, lo ha prescrito en su palabra soberanamente, donde en interés del orden y de la productividad Dios lo ha hecho así. Por eso debemos servir a nuestro jefe como si estuviésemos sirviendo al Señor. ¿Qué requiere Dios para una vida consagrada y rendida? Una vida apartada de este mundo, una vida de sacrificio, una vida de sumisión. Y en cuarto lugar, súplica por los demás. Les vuelvo a recordar, hoy en día cada uno, y los creyentes no están exentos de ello, buscan lo suyo propio. Egocentrismo, narcisismo, entre otras tendencias. Volvamos a la Escritura. Según Hebreos capítulo 13, del 10 al 21, tenemos una obligación más al manifestar integridad delante de Dios. Orar por nuestros dirigentes espirituales. Esa responsabilidad fluye muy lógicamente de nuestra actitud de sumisión, cuando nos sometemos voluntariamente a aquellos que tienen responsabilidad por nuestra alma. Tiene sentido entonces que también deseemos orar por ellos. Dios es soberano, pero la oración es uno de los medios de gracia que Él ha decidido emplear para llevar a cabo su perfecto plan a través de sus servidores. Santiago nos exhorta con estas sencillas pero profundas palabras. La oración del justo, obrando eficazmente, puede mucho. De ahí la trascendencia importante de la oración. Santiago 5:16. Todo servidor de Cristo necesita las oraciones de aquellos a quienes ministra. Siervos del Señor y miembros de esta congregación, el pastor requiere de sus oraciones.
se requiere orar los unos por los otros. Dice la Escritura: hermanos míos, no os hagáis muchos maestros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Si no somos fieles orando por los que nos lideran en la iglesia, no serán tan efectivos en su obra como el Señor quiere que cada siervo, al cual llamado al ministerio, lo sea. Los líderes del Señor enfrentan una oposición y una tentación espiritual más intensa que un creyente común. Si tiene la oportunidad, y si el pastor lo permite, usted le puede decir: pastor, ¿cuánto tuvo que sufrir antes de llegar al ministerio? ¿Cuántas pruebas tuvo? ¿Cuántas penas? ¿Cuántas tristezas? ¿Cuántas heridas? Los líderes del Señor enfrentan una oposición y una tentación espiritual más intensa que el creyente común. Satanás sabe que si puede hacer que los líderes claudiquen o trancen, debiliten su defensa de la verdad, reduzcan sus esfuerzos en su ministerio, sencillamente se desanimen, dañará la causa de Cristo y a muchos creyentes. Es por eso que el apóstol Pablo pedía prontamente las oraciones que había ministrado, Efesios 6, 18 y 19, orando con toda deprecación y súplica en el Espíritu. Si Pablo, el apóstol Pablo, pedía eso, definitivamente todos los ministros del Evangelio necesitan y merecen las oraciones de sus feligreses. Evidentemente, el escritor de Hebreos era un líder de la iglesia o de las iglesias a las que estaba escribiendo. Y al igual que Pablo, pedía confiadamente que las personas oraran por él y por los líderes. Dice Hebreos 13:18, lo puede corroborar con su vista: orad por nosotros, porque confiamos que tenemos buena conciencia, deseando conversar bien en todo. Él creía con todo su corazón que había sido fiel en el ministerio, pero su creencia no era presuntuosa, estaba basada en su conciencia de creyente. Todos los creyentes regenerados por obra del Espíritu Santo tenemos una conciencia que ha sido limpiada y purificada. No permitamos, hermanos, que esa conciencia espiritual sea acallada y menos cauterizada por el pecado. Lo que significa que el Espíritu Santo les ayuda a discernir lo que es correcto y les da la capacidad de hacerlo. Una buena conciencia nos permite ser honestos con nosotros mismos y con los demás, que es exactamente lo que hacía el escritor de Hebreos. Él podía decir honestamente que había servido bien a las personas que había tenido bajo su cuidado y supervisión. Delante de Dios tenía el derecho de esperar que su rebaño intercediera por él. Los dirigentes espirituales auténticos, aquellos a quienes Dios ha responsabilizado de cada uno de nosotros y a quienes verdaderamente les importa el bienestar de nuestra alma, necesitan y merecen nuestras oraciones. Estas 4 áreas de conducta cristiana consideradas en el pasaje escritural: separación del mundo, una vida de sacrificio, una actitud sumisa y suplicación por los demás, si las obedecemos, demostrarán que somos personas de integridad cuando decimos amar a Dios por encima de todas las demás cosas. Para concluir, nuestra integridad, nuestra vida rendida y consagrada a Cristo, debe incluir nuestro reconocimiento de que Dios debe ser lo primero en nuestra vida. No solamente teórico, eso es sencillo, sino en forma práctica, real, vívida. Y de que tenemos que vivir de una manera que sea consistente con nuestro llamamiento. Las personas que nos miran quieren vidas consecuentes. Si usted predica, viva lo que predica, pero no en sus fuerzas, sino en el Señor, bajo la guía del Espíritu, atendiendo sus mandamientos. Una vez que obedecemos nuestras responsabilidades básicas ante el Señor y ante los que Él ha puesto por encima de los creyentes, estamos mucho mejor preparados para agradarlo en las áreas esenciales de la santidad personal. En poco tiempo nos veremos reflejados en la siguiente descripción del discipulado realizada por un pastor del siglo XIX, que señaló lo siguiente:
comillas. El verdadero cristiano posee tal sensación de su dependencia absoluta y tiene tal perspectiva acerca del absoluto derecho de Dios sobre él, que siente que todo lo que es y tiene le pertenece a Dios. Por eso su corazón está antes que nada dedicado al servicio de Dios. Tiene un placer sagrado por los deberes y planes que sabe que toda criatura de Dios debe llevar a cabo. El servicio a Dios no le es un trabajo molesto, no le es una carga, sino uno en el que se siente involucrado alegremente y de corazón. No hay nada a que sus afectos estén tan firmemente consagrados y de lo que reciba tanto gozo como en hacer el bien. Le encanta agradar y glorificar a su Redentor y hacer el bien a su prójimo. Mi comida, dice el Señor Jesús, es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Juan 4:34. Y el discípulo, aunque esté lejos del alto estándar del ejemplo de su Maestro, Cristo, es en este respecto como su Señor. Hay un placer, una satisfacción del alma que disfruta en el servicio a Dios, que no puede impartir ninguna otra ocupación. Hermano, no importa qué posición ocupe en el mundo, puede ser un predicador del Evangelio, un funcionario de la iglesia o un creyente común, puede ser un magistrado o un súbdito, puede ser rico o pobre, puede ser un legislador, un abogado o un médico, puede ser un granjero, un comerciante, un mecánico o un trabajador ordinario, puede ser un marinero veterano o uno joven, un amo o un servidor. Pero si es un hijo de Dios, su corazón estará dedicado a la labor de hacer el bien y de complacer y servir a Dios. Gloria a su nombre. Oremos. Padre eterno Dios, te damos gracias por la instrucción de tu palabra, porque sin duda penetra hasta lo íntimo de nuestras fibras y nos hace ver cuán falentes somos muchas veces, no acatando tus preceptos, tu voluntad, entristeciendo tu corazón cuando no te obedecemos debiendo hacerlo. Danos claridad al respecto. Ayuda a que nuestra relación con Cristo se pueda acrecentar. Podamos estudiar, escudriñar, profundizar las Escrituras para conocerte a ti, para saber qué debemos evitar, qué debemos imitar y cuál es tu voluntad al tomar cada una de las decisiones, las más sencillas al salir de casa o las más complejas en aquellos que se van a casar, comprar una propiedad o tomar decisiones de trascendencia. Ayúdanos a que tú ocupes el primer lugar de una manera práctica, para honrarte, servirte, madurar en la fe, edificarnos y ser de bendición para todos aquellos los cuales giran a nuestro entorno en donde nos desenvolvemos. Lo pedimos humildemente por los méritos de Cristo Jesús. Amén. IMI Radio Chile, predicando e instando a tiempo y fuera de tiempo.
Hasta aquí, la Iglesia Metodista Independiente ha presentado En Espíritu y Verdad. Dios es Espíritu, y los que le adoran, en espíritu y verdad es necesario que le adoren. Que el Señor les bendiga.